Somos de intermedio al estimado colega Baqueta que retire la moción de reabrir la lista de oradores. Ni se te ocurra, Payo, por favor. Ni se te ocurra. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por haberme permitido estar acá en esta magna plenaria. Y por otra parte también... Dios no tiene nada que ver con esto. Disculpe, senador, déjeme usar la palabra, por favor. Al mismo tiempo, quiero aclarar que yo he percibido... ¡Senador! ¡Yo soy un imbécil! ¡Es lógico, tiene algo que ver! ¡Cállese, Bueno, tiene para mí algo que ver. Senador, por favor. Senador. ¡Póngale, inútil! Así como voy a quitarle el camino. Por favor. Así como voy a quitarle el camino. Ahora sí. ¡Igual! Senador. Senador. ¡Inútil! ¡Sacarista! ¡Corrupto! Senador. Comisaria, disculpe la molestia. Se saluda de vez en cuando a quien le paga su sueldo. Yo equiparé el sueldo de usted con el de los militares y usted no sabe, ¿verdad? Usted no conoce de esa historia, porque usted no conoce su propia historia. Y estamos siendo perseguidos por ustedes. Y estamos en vivo para 100.000 personas. Y venimos a denunciar que si me pasa algo, vos, Cirilo Vado, venís a recibir la denuncia de la abogada. Anda y coma. ¿Dónde está tu portanombre? Vos sos mi empleado. ¿Cuál es tu nombre? Estamos siendo perseguidos por la policía hace 48 horas y acaban de pretender atropellarla a ella. Entonces queremos saber qué van a hacer ustedes para protegernos en vez de venir a rodearnos. ¿En qué comisaría está la comandancia? ¿Cuál es tu nombre? Yo te pago tu sueldo. ¿Cuál es tu nombre? Inútil. Inútil. ¿Cuál es tu nombre? Inútil. Son inútil. Mostrame tu nombre. Mostrame tu nombre. Ay, cuéntela y liberal hasta. Opio de inútil. Eso es lo que son. Inútil. Eso es lo que son. Son pobres diablos. Un pobre diablo. Eso es lo que son. Bueno, todo color picó. Son funcionarios públicos. Andate a la mínimo o tu pariente. Pero ¿qué va a ser periodista? ¿De qué medio? Pero, Moopio. ¿Sabe qué? Inútil. Moopio. Paraguayo Antonio Cubas Colomés, a.k.a. Paraguayo Cubas, polémico, intelectual, soberbio, sensación de redes sociales, quilomero y quien sería en su tiempo una de las personalidades más polémicas y vocales de la política paraguaya. Aunque claro, su fama ha recaído bastante desde que lo atraparon los pacos durante su intento de llegar a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Asunción, ente encargado de, entre otras cosas, gestionar y supervisar las elecciones en Paraguay, mismas elecciones que dejaron al esteño favorito del país en tercer lugar durante la carrera presidencial de las generales de abril, hecho el cual no lo dejó muy satisfecho que digamos. No van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar este chantil peña maembo, ñamo gendico Paraguay, amigo, gendita, allá chucata la mundo entero, daipori la narcotraficante la mandata ni andereje, allá manota, llamando mata, allá pura jeita la ñandetrece tu justicia, amigo, pero verán nuestros hijos un país renovado y no un país en manos de estos delincuentes colorados de la cúpula y de sus cómplices liberales, haciendo lo que quieren con nuestros hijos. Basta, basta. En cualquier momento nos vemos y vamos a hacer mínimo 1 millón de personas en la calle. No nos van a poder atajar estos militares gordos y policías gordos que andan por allí. No nos van a poder atajar. A balazos solamente podrán atacarnos. Y cuidadito, gendita, coa, gendita. Este hecho y algunos relacionados provocaron que lo imputaran por los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones, y que, como había dicho, fuera detenido en la agrupación especializada de la policía en la tarde del 5 de mayo, aunque actualmente guarda prisión domiciliaria a la espera de un juicio. Pero me imagino que te estás preguntando,
¿Cómo es que todo esto llegó a este punto? De ser un abogado casi desconocido a casi convertirse en presidente de la República del Paraguay. Bueno, esto último es bastante dudable claramente, pero palabras más, palabras menos, ¿cuál es la historia de Payo Cubas? Paraguayo Antonio Cubas Colomés, nacido en Washington, D.C. el 8 de enero de 1962, es un abogado y expolítico de doble nacionalidad estadounidense y paraguaya. Esto se debe a que, aunque no nació en Paraguay, al ser hijo de un militar que prestaba servicio a la patria en el extranjero, más concretamente para la OEA, Organización de Estados Americanos, al momento de su concepción, pudo acceder a la nacionalidad paraguaya, según lo estipulado por la Constitución paraguaya, vigente en ese entonces. Ahora, seguro te estás preguntando, pero la Constitución vigente es del 92. ¿Su nacionalidad sigue siendo válida aunque fue dada por una Constitución derogada? Pues sí, esto se debe al principio de retroactividad de la ley presente en el sistema legal paraguayo, que básicamente consiste en que el Estado no te puede quitar derechos que te hayan dado en el pasado leyes ya derogadas, como es el caso de la nacionalidad paraguaya de Payo, aunque puede negársele a gente nacida bajo estas mismas condiciones al día de hoy. Pero volviendo al punto del video, Payo Cubas también tiene nacionalidad estadounidense, ya que nació en D.C., hecho que lo ha marcado hasta nuestros días, los que ya se ha declarado fanático del gobierno y el pueblo gringo. Cursó la primaria en los colegios Americano de Asunción, Rosemary Hill de Chevy Chase, Maryland, Estados Unidos, y Don Bosco de Villarrica. La secundaria la siguió en el Gimnasio Paulino de Villarrica y los colegios San José e Internacional en Asunción. Se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción en 1988. Trabajó tanto en empresas privadas, públicas y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos y Paraguay principalmente durante los 80s y 90s y los 2000s, y de 1993 a 1998 fue diputado por el departamento de Alto Paraná. Aunque es acá en donde comienza su historia en la política, no es donde se da su salto a la fama nacional. Al menos yo no lo veo de esta forma. No, es en 2016 cuando comienza todo, más específicamente en septiembre de este año, cuando los medios anunciaban cómo Payo agredió con un cinto al juez Amílcar Marecos para luego defecar en la secretaría de su oficina, cuando tenía que comparecer ante este por haber vandalizado las oficinas de les fiscales Alfredo Ramón Mansur y Cintia Leiva de Ciudad del Este. Este hecho había resonado en todo el país, dando inicio a una historia que se extiende hasta la actualidad, en la que nuestro prota enfrenta a las malvadas fuerzas de la narcopolítica, el sistema jurídico corrupto, el sistema de salud deficiente, los partos por cesárea y una supuesta invasión brasileña que debemos de frenar cuanto antes, con la esperanza de un mejor Paraguay. ¿Y cómo pretendía hacer esto? Muy buena pregunta. Después de volver a cometer vandalismo en 2017, esta vez en la casa del entonces fiscal general del estado, Javier Díaz Verón, en 2018 funda o participa de la fundación del Partido Cruzada Nacional, partido con el cual es electo como senador en las elecciones generales del mismo año, cargo que no presumiría por mucho tiempo, ya que en 2019 fue destituido después de agredir a una concejala departamental por Alto Paraná del partido Patria Querida, agredir a 2 policías, dañar bienes públicos y pedir matar a 100.000 brasileños. Por supuesto que su pérdida de investidura se relaciona con el hecho que protagonizó en abril del mismo año, en donde derramó agua al entonces senador Juan Carlos Galaverna durante plena sesión del Senado. Según declaraciones que dio en una entrevista con Leo Rubín este año, él aseguró que este episodio se debió a una simple torpeza que cometió cuando se acercó al senador para tomar el agua que este tenía enfrente, y este mismo senador, al hablarle de mala manera, lo provocó, generando lo que se puede ver en el video. Ahora bien, seguro te quedaste con la duda, ¿y qué con lo de matar 100.000 brasileños? Mira, si Cubas es conocido por algo es por su rampante xenofobia hacia la población de este mismo país que viene a instalarse y hacer negocios en suelo nacional. ¿Por qué? Pues según sus propias declaraciones,
él desprecia a esta gente por no respetar las leyes paraguayas, contaminar el suelo con los químicos que estos usan para su producción agrícola y usar sus recursos económicos para controlar a la policía y demás autoridades estatales. Y cuestión que este grupo de inmigrantes que no respetan las leyes paraguayas ascendería a las 100.000 personas. Por esto, este número que da en estas declaraciones. Ahora, tampoco es que todo esto que estoy contando esté muy alejado de la realidad en algunos casos, muy puntuales. De todas formas, esto obviamente no justifica para nada esta clase de dichos que después trata de hacer pasar como malinterpretados o sacados de contexto. Dijiste algo como alguna vez como hay que, no sé, matar no sé cuántos brasiguayos. Algo así dijiste, ¿no? A los brasiguayos que no cumplen con la ley paraguaya, que son 100.000. Pero lo decía en sentido figurado, porque no le vas a poner a 100.000 en un pelotón. Claro, matarlos jurídicamente, capitis diminucio, civics, civitas. Estos tipos son 100.000. Los que están a 100 kilómetros de las fronteras paraguayas, inclusive ya en el Chaco. Y ellos fumigan, compañero, sus grandes extensiones de soja con piretroide, como decía nuestro amigo Joel Filarti, yo no le creía. Los soldados de López murieron en toda esa frontera. Y hoy los descendientes de los soldados del Conde Eu, a pesar de que hemos hecho las delimitaciones, son los que nos envenenan con glifosato, con piretroide, queman, destruyen los ríos, no respetan las leyes. Y la Fuerza Armada Paraguaya, el Partido Colorado nacionalista. ¿Dónde está la Fuerza Armada? Agrarista. ¿Cuánto deja la soja al país? 5% en la zona Producto Interior Bruto. ¿Qué hacemos con los brasiguayos? ¿Qué se puede hacer? Que se cumpla la ley, dictar la dura ley. Los brasiguayos son los que más invirtieron en mi contra, pues ellos sabían que, digamos, que cumplan la ley, que sus hijos nazcan acá. Claro. Me llama poderosamente la atención que diga que solo son 100.000 estas personas, pues no tan gratas, por así decirlo, cuando en una entrevista posterior para el programa En Contexto del canal Noticias Paraguay, nombre muy original por cierto, declara que este número asciende a 2 millones y no solo a 100.000. Hoy tenemos casi 2 millones de personas de otras nacionalidades que no cumplen con las leyes paraguayas, desde Bahía Negra hasta Ñembucú. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en menos de una semana ya cambió de opinión sobre este tema? ¿Que el nivel de rebeldía de la población brasileña en Paraguay aumentó? ¿O que simplemente es un señor mayor al que ya le cuesta expresarse de forma clara? Pues por muy conveniente que parezca, tal vez sea esto último lo que sucede. Vos te vas a la dirección de partidos políticos y pedís el cruce de padrones y la cantidad de uniafiliados, los que tienen una sola afiliación. ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Colorado con una sola afiliación al Partido Colorado? 1.700. ¿Cuánto tiene el PLRA con una sola afiliación? 740.000. ¿Cuánto tiene Cruzada? 2.000 nomás. Porque los perros se afilian a distintos partidos. Entonces vos no sabés el voto de quién está chupando realmente, ¿no? Ahora, el Partido Colorado se mantiene en ese tope de los uniafiliados. Dijiste 1.700, 1.700.000 quisiste decir. Colorado, digo. De los colorados dicen, sí, ellos tienen 1.700.000, claro, perdón, dijiste con una sola afiliación, disculpame. Sí, si no, para que la gente después no corte. Te agradezco, a mí me pasa mucho esa dislexia. Sí. Aunque pueda parecer que esto lo excusa de responder a la mayoría de las pelotudeces que dice, a mí no me lo parece. Recordemos que Payo Cubas fue diputado, senador y candidato a la presidencia de la República. Alguien en posiciones de tanto poder y visibilidad no debería ir por ahí diciendo esta clase de cosas, para luego no hacerse cargo de las consecuencias de estas. Pero bueno, una vez que el senador vandalista fue destituido, se creería que la cuestión terminaría ahí, ¿verdad? Pues no, ya que en 2022 anunció su candidatura para la presidencia de la República por su partido Cruzada Nacional, luego de abandonar una concertación entre partidos opositores, liderados por el partido opositor más grande del país. Exacto, el partido de Charlie Sheen,
que por cierto ya fue destituido de su cargo de presidente del mismo hace unos días. Cuestión que Cubas arrancó su campaña presidencial con todo, dejando de lado la propaganda tradicional y enfocándose en promocionarse mediante redes sociales, trayendo a la mesa una agenda constituida de las siguientes propuestas. Número 1. Imponer un impuesto a los latifundios, extensiones de tierra de más de 100.000 hectáreas. El impago de este tributo significaría la expropiación del Estado, lo que él mismo suele llamar reversión de las tierras al Estado. Según él, se había inspirado de lo que él mismo llama militares desarrollistas, o sea, dictaduras militares en Latinoamérica en los 60s, a las cuales suele maquillar haciendo una diferenciación entre estas nobles dictaduras de los 60s que buscaban desarrollar Latinoamérica y las sangrientas tiranías que vinieron después. Sobre esto, lo único que puedo agregar es que busques un poco lo que le pasó a las ligas agrarias durante el estronismo. Número 2. Unificar fuerzas públicas. Acá es donde todo ya se va al carajo. Según el Master Graffiti en Paraguay, existe un exceso de policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. Las primeras solo tendrían un tercio del total ejerciendo operaciones reales, mientras que las segundas no estarían cumpliendo con su deber de servir a la patria, al no defender la frontera con el Brasil del avance de las olas inmigrantes. Obviamente no lo dice de esta forma para que los medios no se abalancen en contra suyo tan fácil, sino que siempre corta esta frase hasta defender la frontera, así de simple. Cuestión que unificar las fuerzas públicas consistiría en disminuir el número de policías para luego militarizar a la misma y desplegarlas en las calles. Número 3. Todavía puede ponerse peor. Además de todo lo ya expuesto, proponía convocar una convención nacional constituyente para redactar una nueva constitución nacional que legalizaría los juicios populares para el juicio de personas imputadas por corrupción, las cuales, de ser halladas culpables, podrían ser sentenciadas a la muerte, violando claramente la ley internacional, lo cual obviamente nos traería bastantes consecuencias. Aunque tenía más propuestas, quiero finalizar esta lista con una que me llamó bastante la atención por lo retorcido que me pareció. Cubas durante muchas ocasiones ha manifestado su supuesta preocupación por la salud de los bebés recién nacidos, preocupación que ha usado como justificación para declarar en repetidas ocasiones sus intenciones de restringir en la medida de lo posible, una vez que hubiera llegado al poder, el acceso de las personas gestantes al parto por cesárea, dando a entender que el parto vaginal, mal llamado parto natural, resulta más beneficioso para la salud de la criatura. Y si bien se ha teorizado o inclusive probado que esto es bastante cierto en bastantes aspectos, para mí no justificaría, por ejemplo, una ley que prohibiera los partos por cesárea en hospitales públicos, a menos que se haga para salvar la vida de la persona gestante o el feto por nacer, y mucho menos una ley que la prohíba por completo, ya que sería una clara y flagrante violación de los derechos y la dignidad de la persona gestante, además de ser un fuero externo que intervendría de forma bastante estorbosa al desarrollo del trabajo de parto y de los preparativos de este. Tampoco voy a omitir el hecho de que en cualquier ocasión que puede, suele aprovechar para hablar sobre su asombrosa e interesante vida, o lo mucho que sabe sobre determinadas áreas que a veces no vienen ni al caso, en cada ocasión que pueda durante sus entrevistas o declaraciones en redes sociales. Todo con el objetivo de despampanar a la audiencia o interlocutores y quedar como una especie de erudito. Supuesta erudición que suele opacar sus arranques de boludeces y ganando en el camino mucha gente adepta, no a sus propuestas o doctrinas, sino a su figura. Decime, ¿acaso vos conocías todas las propuestas que te acabo de mencionar? Tal vez conocías una o dos, pero lo más probable es que no todas, a mucha profundidad, ya que Payo da la impresión de que se ha centrado en consolidar más su imagen de osado y rebelde que de consolidar sus propuestas y la difusión y aceptación de las mismas.
Y ya, eso es todo por hoy, amigues. Estuve investigando este tema durante días, siempre tratando de agregarle tantos detalles como me fuera posible. Al final no pude cubrir todo lo de la agenda política de Payo, pero al menos sí lo más significativo, a mi criterio. Después de este video pienso hacer un video complementario de este, aprovechando toda la información que estuve recopilando y que no entró en el video. Después pienso hacer un video de este estilo sobre otras figuras de la política nacional en el futuro. Y bueno, eso sería todo lo que tengo para decir en lo que queda del video. Y bueno, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Bye bye.